La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Que el Señor pueda bendecirles. Queremos dar la bienvenida a estos 20 días de mucha bendición. 20 días en los cuales el propósito es tener un simposio de los 20 capítulos del libro Eventos de los Últimos Días. Este libro nos comparte la manera de cómo la recopilación de la escritora Elena G. de White nos permite ver a través de la inspiración de la Biblia y el estudio de la Biblia cómo muchos de los eventos que hoy estamos viviendo y que estamos también pronto a recibir otros eventos impactan el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que, hermanos queridos y amigos, durante estos 20 días tendremos diferentes oradores, pero que estaremos siguiendo una secuencia especial de cómo podemos entender mejor el mensaje. Es por eso que en esta oportunidad es una bendición poder decirles a ustedes que estudiar este tipo de tema no es con el propósito de alarmar y poder decir estamos perdidos. El propósito de hablar de los tiempos finales, de los eventos finales de este mundo, es para alegrar en nuestra vida ese propósito del pronto y regreso maravilloso de Cristo Jesús. Si tú y yo nos preparamos, será una maravillosa bendición. Así que esta es una oportunidad que como Iglesia Adventista queremos compartir con ustedes. Y te invitamos a que también tú puedas leer, primeramente, tu Biblia, tú puedas estudiarla diariamente y también poder acompañarte para un refuerzo acerca de estos maravillosos libros. En este momento te invito a que durante este mes te propongas leer el libro Eventos de los Últimos Días. En esta oportunidad, para iniciar nuestro tema, vamos a venir en oración y pedir la dirección de nuestro Dios para no hablar mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, te damos las gracias por esta linda oportunidad que tú nos prestas. Ahora nos ponemos en tus manos y pedimos tu sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera posible. Que nuestro decir sea igual a nuestro actuar conforme a tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Los discípulos estaban muy interesados en todo lo que Jesús decía. Y en una oportunidad hubo algo que en los últimos días en que Jesús estuvo junto a ellos sucedió. Un diálogo muy interesante que abrió y permitió una puerta para dar conocimiento y luz hasta el día de hoy. Quiero invitarlos a que ustedes puedan abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 24. Mateo, capítulo número 24, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Versículo número 3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Y van un poco más allá. Miren la pregunta de los discípulos. ¿Y cuál señal será de tu venida y del fin del mundo? Esa pregunta abrió una oportunidad para dar un mensaje que hasta el día de hoy está con mucha vigencia. ¿Cuándo y cuál? ¿Cuál será la señal? ¿Y cuándo será tu regreso? ¿Cuándo será esa promesa maravillosa del reino que tú estás prometiendo? Hoy en día muchas personas les emociona cuando escuchan que en tal fecha saldrá el último modelo de tal dispositivo electrónico, teléfono, computadora, tablet, carro, algún instrumento electrónico, y emociona y la gente dice, wow, mira, tenemos el último modelo de este aparato. Muchos hablan de los últimos avances
también a través de la medicina, últimos avances a través de los estudios de la NASA, últimos avances aún en asuntos sociológicos, pero pocos hoy en día hablan acerca de los últimos eventos que sucederán antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estará pasando esto? ¿Quién estará detrás de todo esto para que no se pueda predicar el evangelio, que es el evangelio actual acerca del plan de la salvación y a través del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo? Claro, es aquel que un día estuvo también en el reino de los cielos, creado como un ángel de luz, pero que su corazón entró en maldad y ahora nosotros lo conocemos como Satanás. Es por eso que Jesús no solamente quería responderles acerca de una pregunta pequeña que ellos le hicieron. Si tú puedes ver acerca de todo el capítulo 24, estamos hablando que son 51 versículos que Jesús da énfasis de todos los eventos que iban a suceder. A una pregunta en esta oportunidad: ¿cuál es el interés mayor que tiene la sociedad en este momento? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Cuál es el mayor interés que tiene la iglesia de Dios en este momento? Y la última pregunta para poder reflexionar: ¿cuál es el mayor interés que tú tienes en este momento? En ocasiones nos damos cuenta que nos interesamos por todo lo terrenal y olvidamos lo más importante que el Señor mismo les hizo hincapié a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esto nos da un interés importante, que podemos entender que hay situaciones complicadas que están sucediendo. Por eso las calamidades que suceden en la tierra, en el mar, en la naturaleza, la inestabilidad social, las guerras, las injusticias que vemos alrededor, anuncian los eventos próximos que hemos de tener. Por eso, en el capítulo número 1, una de las pautas importantes que toca el libro de Eventos de los Últimos Días es: ¿cuál es la última crisis de la tierra? Porque muchos hablan a través de documentales y por la mala influencia del mundo del espectáculo, presentando películas, que la tierra se va a destruir con un meteorito, la tierra se va a destruir con una bomba atómica, la tierra se va a destruir a través de una guerra difícil entre seres humanos. Y más presentan el asunto de destrucción, cuando Jesús, cuando habla acerca de los eventos de los últimos días, está interesado porque pronto estará con su pueblo completamente reunido. Pero es importante que entendamos que se vienen tiempos muy angustiosos, tiempos de mucha angustia. Al mismo Josué, cuando fue llamado después de Moisés, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas palabras le estaba diciendo: habrán dificultades, problemas, luchas, enemigos, habrán pruebas difíciles. Pero el versículo termina diciendo: pero recuerda que yo estaré contigo. Esa es la misma promesa para cada uno de nosotros. Y debemos recordar que el pueblo de Dios, los fieles de Dios, los que han aceptado a Jesús, han aceptado ese sacrificio, también están en esta tierra y sufrirán diferentes situaciones. Por eso las profecías escritas en el pasado no solo quedaron en la historia, y hablamos acerca de las profecías de los reinos del norte y del sur del libro de Daniel, capítulo número 11. Es algo que marca una pauta que nosotros podamos entender que es importante el estudio de cada uno de ellas. Y un poco durante estos 20 días estaremos tocando cada uno de los aspectos que se desarrolla a través de la profecía. Pero el mundo se está volviendo más y más cada vez amante a las posesiones, amante al poder terrenal y sobre todo a perder el amor a Dios como también al prójimo. Pero estamos en vísperas de la angustia final de esta tierra. Y no es que queremos alarmar, sino el mismo propósito por el cual el Señor Jesús vino, para anunciar que había un plan de la salvación y una oportunidad de poder
cambiar el destino de este mundo y también de cada uno de nosotros. Dios nos permite ver que a través de las inundaciones, incendios, violencias, nos permite ver las consecuencias del pecado y que advierten conforme al libro de Mateo capítulo 24 que todas estas cosas iban a suceder y que iban a ser anuncios, señales que estábamos acercando a los tiempos finales. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Pero, ¿qué actitud debemos de tomar ante la crisis final de este mundo? ¿Qué actitud debemos de tomar aun cuando no sentimos la presión tanto mental como también física acerca de ser perseguidos por ser amantes y fieles servidores de Dios? Dios advierte acerca de los juicios futuros. Y esta advertencia lo hace no en estos días o hace unos 100 años atrás. Siempre Dios ha advertido a sus hijos del cuidado de no caer o separarse del camino de la vida. Si tú recuerdas, la primera familia aquí en la tierra, Adán y Eva, el Señor les dijo: disfruten, trabajen, multiplíquense. Pero una cosa les pido, les advirtió acerca de lo que podía suceder, de los peligros. No toquen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa advertencia es porque sabe de que al nosotros no tomar en cuenta lo que puede suceder en el futuro, si nosotros no somos fieles a Dios, habrá también una consecuencia y juicios futuros para cada uno de nosotros. A Noé le fue dirigido un mensaje que tenía que ser predicado. Y en Génesis capítulo 7, versículo número 1, la palabra del Señor dice que Dios le dijo: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor había advertido que la tierra iba a ser destruida y por 120 años Noé predicó con su mensaje verbal a los de esa época, como también con su testimonio, siendo fiel al Señor. Pero hubo una advertencia de parte de Dios. De igual manera, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, el Señor mandó una advertencia y aún Abraham pidió: Señor, y si hubieran 50, si hubieran 30, hubo una advertencia que todos ignoraron, pero que Lot y sus hijas aceptaron y por eso salieron de la ciudad. Ningún juicio es injusto cuando queremos poner en tela de juicio la obra de Dios. Porque muchos dicen: ¿por qué hay un Dios que está hablando acerca de destrucción? Dios no es un Dios de destrucción, pero sí advierte a su pueblo las consecuencias que la decisión de seguir en el pecado pueden traer a cada uno de nosotros. Pero Él advierte como un padre amante, como un padre terrenal que somos algunos de nosotros, que decimos: hijo, no metas el tenedor en el toma corriente. Hijo, no te acerques a la estufa. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas lo otro. Son detalles que nos advierte el cuidado que nosotros queremos decirle a nuestro hijo, porque sabemos que si se acerca a la estufa se quemará, el toma corriente pues tendrá electricidad, en el agua o el mar al meterse muy adentro puede ahogarse. Por eso que advertimos a nuestros hijos. Nuestro Padre también advierte. Los que se fijaron en la señal acerca de del pronto regreso de Jesús, se dieron cuenta que del momento que Jesús hizo la declaración en Mateo capítulo 24, tomaron muy en cuenta que tenían que poder colocar su mirada en el Salvador. Así como en el pasado recibieron advertencia de los juicios futuros que se les acercaba a ellos, también ahora nosotros estamos siendo advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger a este mundo. Los que prestan atención al mensaje final que el Señor ha dado a la iglesia de la Odisea, se salvarán. Por eso la palabra del Señor en el mandamiento número quinto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando honramos a Dios y honramos a nuestros padres,
es porque si nuestros padres fueron el instrumento para conocer a Cristo Jesús y escuchamos ese mensaje, tendremos la oportunidad de seguir más adelante con la convicción que hay un futuro prometedor. Cuando Jesús en sus últimos días estuvo con los discípulos, les advirtió de muchas de las cosas. Aún al mismo Pedro, cuando estaba hablando acerca de que iban a ser esparcidos, que iban a huir, que lo iban a abandonar, el mismo Pedro le dijo: Señor, si es posible, voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero he orado por ti. He orado por ustedes, dice Jesús a sus discípulos, para que la fe no falte. Esa advertencia también es para cada uno de nosotros. Los discípulos esperaban una liberación política, social. Estaban subyugados a un régimen. Pero Jesús hablaba acerca de mucho más de un solo régimen. Jesús hablaba de que este mundo iba a sufrir, pero iba a tener una consecuencia feliz y positiva para aquellos que están dispuestos a obedecer la ley de Dios, amando a Jesús y amando su palabra, y sobre todo siguiéndolo a Él. Así también como en el pasado las profecías se cumplieron como lo que fue fundamentado antes del diluvio, también las profecías del pueblo de Israel, también para hoy en día las profecías se han de cumplir. Y quisiéramos llamar la atención que muchos de nosotros estamos pendientes de las profecías externas, acerca de las señales de la naturaleza, de los mares, de los terremotos, pero nos olvidamos también que una de las señales pero muy importantes que tenemos que tomar es la actitud de cada uno de los llamados hijos de Dios en estos tiempos finales. Amigos queridos y hermanos, hay que prestar mucha atención a las profecías bíblicas. Hay muchos que hoy en día están dependiendo de lo que el horóscopo o algún adivino está diciendo. Cuando el libro de nuestro Dios, el mismo Pablo escribiéndole a Timoteo le dijo: recuerda que todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir con justicia. Esa determinación nos hace entender que tenemos que ver que la iglesia hoy en día no debe descuidar el estudio de las profecías bíblicas. Apocalipsis, que en algún tiempo atrás se le conocía como el libro de la locura, porque algunos no querían que la iglesia o las personas conocieran acerca de lo que estaba para el tiempo del fin. Y mencionaban que si tú lees Apocalipsis o estudias Apocalipsis, es el libro negro y te harás loco y perderás toda la cordura, porque muchos han quedado locos. Satanás sabe que el libro de Apocalipsis revela las profecías de los eventos finales, de los eventos antes de la segunda venida de Jesús y del pronto también evento maravilloso de la resurrección de los muertos en Cristo, como también de aquellos que no hemos muerto y seremos arrebatados juntamente con ellos. Tenemos que comparecer a un momento especial que nosotros le llamamos frente al magistrado celestial, en donde tendremos que dar esa explicación de nuestra lealtad y sobre todo amor a la ley de Dios. Porque claramente el mismo libro de Apocalipsis habla acerca de quién y quiénes son la iglesia verdadera. Y tiene 2 características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos que se colocan bajo la dirección de Dios para ser guiados por Él, se darán cuenta cuando estén ocurriendo y esté pasando los eventos finales, y que estarán preparados, no se sorprenderán, aun cuando quizás sientan fuerte ese impacto de las señales, de los eventos, de las consecuencias, seguirán manteniendo su fe fiel a nuestro Dios. Hemos de ver que en la historia las profecías se han cumplido conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos que seguir estudiando cómo la providencia de nuestro Dios se ha de manifestar
Y tenemos que estar dispuestos a que en nuestra vida surja una reforma si hemos descuidado el estudio de la palabra, el estudio de la profecía. Que el estudio de la profecía no es para decir mi voluntad o lo que yo pienso, sino llevar el ejemplo que el mismo Daniel pidió de la dirección del cielo para poder entender lo que era para el tiempo final. Estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis debe ser uno de los intereses de cada uno de los que somos llamados maestros, pastores, líderes de iglesia, personas que están interesados, hermanos de iglesia que están interesados en amar a Dios, en prepararse, preparar a su familia y preparar a todas las personas de alrededor. No debemos de descuidar el estudio. El libro de Daniel con el libro de Apocalipsis no son dos libros separados, es uno que se complementa con el otro. Por eso Daniel capítulo número 12 hace un llamado a que nosotros podamos ver el curso de los tiempos finales. Y Daniel capítulo 12 es una advertencia para que todo lo que ha de acontecer no nos tome por sorpresa. El último libro de la palabra de nuestro Dios es el libro que está dispuesto para que entendamos las verdades que debemos mantener hasta el pronto y regreso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto se cumplirán las predicciones que faltan del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios, usted, sí amigo querido, usted debe de estudiar con diligencia estas profecías. Y no puede haber alguna excusa que digamos, es que no entiendo, no sé cómo hacer. Es que para mí hay muchas cosas que no puedo comprender. En primer lugar, sigamos el consejo que recibimos en la Sagrada Escritura, que debemos de buscar la sabiduría de la fuente que es la sabiduría, que es nuestro Señor Jesucristo. Busquemos la sabiduría a través de la oración. No intentes tú estudiar las profecías si tú no has orado. En segundo lugar, no intentes por sí solo poder interpretar cuando hay cosas que están muy claras en la palabra de Dios y otras que a través del estudio diligente de la Biblia tú puedes entender que un versículo te abona, te puede complementar con lo que la profecía está diciendo. Debemos recordar los solemnes mensajes que el libro de Apocalipsis tiene. Sobre todo es probable que cuando miramos las partes como están divididas en la iglesia, las situaciones del ataque del dragón y las consecuencias finales, nos damos cuenta que al final de todo el propósito de Dios es que tú puedas entender en el libro de Apocalipsis capítulo 21 que hay un cielo nuevo y una tierra nueva y todas las cosas, el dolor, la muerte, la enfermedad, la guerra, desaparecerán y todas serán hechas nuevas. Ese es el mensaje de Apocalipsis, que se viene una crisis porque el pecado no puede reinar todo el tiempo, porque el Señor, el propósito es que tú y yo seamos felices, pero debemos comprender que en esta situación, en el proceso de angustia, en el proceso que tenemos que seguir como iglesia, habrán situaciones que tendremos que soportar siendo fiel a Dios. Situaciones que en la crisis final estamos hablando económicas, salud, social, familiar, pero que tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Debe mantenerse constantemente en nuestra mente el tema acerca de la comprensión de los eventos finales. Hay muchos que no comprenden las profecías de los tiempos finales. Y eso hace de que menosprecien este tipo de tema. Pero en esta oportunidad el Señor nos insiste, escudriñad las Escrituras. Como iglesia, creemos que Dios nos ha permitido tener esta oportunidad de conocer este mensaje y sobre todo poderlo compartir. El mensaje no es un mensaje para poder lanzar maldiciones. El mensaje es para presentar la consecuencia del pecado, presentar qué situación recibirá aquellos que acepten o no acepten a Cristo Jesús. Y sobre todo, la recompensa final, la destrucción o el reino de los cielos y la tierra nueva. Alcemos hoy la voz
y digámosle al Señor que nos dé la sabiduría para poder entender las situaciones finales que se vienen. Recuerden que en los últimos tiempos habrán personas que tratarán de engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. La palabra del Señor es clara al podernos decir que tenemos que ser fieles, fieles completamente a su palabra. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 24, versículo 14, el libro de Mateo, Jesús da un punto importante de los eventos finales, la clave. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las profecías se están cumpliendo rápidamente y debería decirse mucho más sobre estos temas acerca del fin. La iglesia hoy en día, sus libros misioneros están enfocados acerca de cómo la situación se está complicando. Pero nosotros tenemos la decisión final, aceptar este mensaje, y no solo aceptarlo y guardarlo en nuestra mente, sino también compartir lo que se viene en los tiempos finales. Hemos de hacer grandes esfuerzos para poder predicar este mensaje. Los eventos finales no deben de conocerse en una película y creer que nuestros hijos crezcan creyendo acerca de lo que Hollywood me quiere vender acerca de la destrucción de este mundo. Nuestros hijos deben de creer que sí, este mundo está sufriendo la consecuencia del pecado, pero que el plan de Dios es un plan diferente. No estamos ahora en condiciones de poder decir exactamente el día y la hora de cada uno de los sucesos que han de acontecer, que Apocalipsis lo menciona, porque algunos quieren colocar hora y fecha del regreso de Jesús, hora y fecha de tal destrucción de esta manera, hora y fecha de tal evento. Apocalipsis solo dice: prepárense porque esto va a suceder. No sabemos el día y la hora de los eventos. Tampoco queremos alarmar colocando alguna fecha, porque el mismo Jesús le dijo a Daniel que conforme al tiempo se iba a ir discerniendo cada uno de los eventos que iban a acontecer. Necesitamos saber que las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro son basadas en las Sagradas Escrituras. Y lo que necesitamos es velar y orar para que el gran día del Señor se acerque. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Y hay muchos que no entienden la manera como el enemigo quiere sellar a los que el Señor está invitando a ser sellados por su ley, sellados por su amor. Muchos no entienden porque no han permitido el estudio. Durante estos 20 días, amigos y hermanos, a través de la Biblia y el libro de Eventos de los Últimos Días, el propósito es que podamos entender qué es lo que Satanás hará y está haciendo en estos días, y la actitud del pueblo que ama y quiere seguir a nuestro Dios. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no debemos de predicar este tema constantemente a nuestros hermanos como un tiempo que su corazón se angustie, que su corazón pueda tener un temor y un pavor de miedo a Dios. El propósito de nuestra predicación es exaltar el amor de Dios, diciendo: Dios te ama y Él quiere salvarte, pero también te advierte de las cosas que vienen. Ha de haber un zarandeo en el pueblo de Dios. Ha de haber una situación en la cual las pruebas determinarán y serán como un crisol para aquellos que completamente quedarán dentro de la fila del pueblo de Dios. Pero no debemos de dudar que estos mensajes de los eventos finales, de las profecías bíblicas de los eventos finales, deben de ser llevadas a cada una de las iglesias, a cada una de las pequeñas congregaciones, a cada uno de nuestros jóvenes y niños que conozcan acerca de todo esto, y sobre todo a aquellas personas que todavía están en la oscuridad. Amigos queridos, recuerda que el propósito de Dios es amarte,
pero Él no puede obligar a entrar a tu corazón. Por eso en esta oportunidad yo quiero invitarte a que puedas no tenerle temor a los eventos finales, al libro de Apocalipsis o Daniel, sino a pedirle: Señor, dame sabiduría para amar tu verdad y saber, como el Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Abre tu corazón al Señor y pídele con fe a través de esta oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad de vida. No conozco a mi hermano dónde está, qué es lo que está pasando. Quizás en su corazón tiempo atrás, hoy hay temor porque las cosas que están aconteciendo en el mundo, los golpes que recibimos de este mundo, nos hacen pensar cómo está nuestra vida. Pero hoy, a través de tu palabra, tú nos has dicho que no estamos solos, que este evangelio de salvación, al ser predicado, nos da la seguridad que tenemos un Dios que pelea las batallas por nosotros. Ayúdanos a no enmudecer nuestra boca, de callar las cosas que tenemos que anunciar, de hacer una reforma en nuestra vida y en nuestra familia para testificar con palabras y hechos. Gracias, oh Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.